Hola, soy la profesora Jacqueline Pineda y hoy, en Apoyando desde el Siladín, te presento levitación magnética en la bobina de Thomson. Elliot Thomson nació en Manchester el 29 de marzo de 1853. Patentó más de 700 inventos, como por ejemplo el batímetro, instrumento usado en mediciones eléctricas. En el año de 1887 inventó la bobina de Thomson. Es una bobina eléctrica, creada para fines esencialmente demostrativos. Se trata de un devanado cilíndrico de alambre conductor con un núcleo ferromagnético que le sobresale, formando un solenoide de alta inductancia. Existen muchas versiones funcionales de la bobina de Thomson. Este diseño que presento resulta adecuado como modelo demostrativo en los laboratorios de física de nuestro colegio. Típicamente se le aplica corriente alterna con el fin de generar campos magnéticos variables en su vecindad. Te mostraré algunas aplicaciones utilizadas en el laboratorio. Número 1. El anillo levitador. En esta demostración se emplea un aro de aluminio que se inserta en la parte superior del núcleo y que se suspende libre al llegar a cierta altura. Si la corriente en la bobina es aplicada en forma repentina, el aro saltará si parte del reposo. Después de varios segundos de estar levitando el anillo, sube su temperatura en forma notable como consecuencia de la gran corriente inducida. Número 2. Transformador de voltaje. Una pequeña bobina con una lamparita en sus terminales se introduce en el núcleo de la bobina, haciendo el papel de devanado secundario de un transformador. La lamparita se enciende por efecto de voltaje inducido. 3. Transformador de corriente. Consiste en una bobina de pocas vueltas funcionando como secundario del transformador, que permite visualizar la alta corriente inducida con el chisporroteo que se produce cuando sus extremos se ponen en corto. Los experimentos realizados permiten demostrar la aparición de una corriente eléctrica inducida a través del anillo, como resultado del campo en el flujo de campo magnético a través de una trayectoria metálica cerrada. En la primera demostración, el anillo sale disparado hacia arriba gracias a la aparición de un campo magnético generado a partir de la corriente eléctrica inducida en el anillo. El campo magnético inducido es opuesto en cada instante de tiempo al campo generado por el solenoide. En la segunda demostración, el bombillo encendido demuestra directamente la aparición de una corriente eléctrica inducida a través del anillo. Una aplicación revolucionaria de la inducción electromagnética es el tren bala. Su funcionamiento se basa en el principio de repulsión magnética, capaz de crear un potente campo magnético que actúe entre los coches del tren y la propia vía. Los rieles contienen dos sets de bobinas de metal cruzadas en forma de 8, que crean un modelo electromagnético. El tren, por su parte, lleva unos imanes superconductores llamados bogies. Cuando está parado, el tren descansa sobre unas ruedas de caucho. Al comenzar el movimiento, el tren avanza lentamente sobre ellas, haciendo posible que los imanes situados bajo el tren interactúen con los de la vía. Una vez que el tren alcanza los 150 km por hora, la fuerza magnética creada es lo suficientemente potente para elevar el tren 10 centímetros del suelo, eliminando la fricción y permitiendo incrementar la velocidad. La misma fuerza magnética que eleva el tren hace que avance y se mantenga centrado sin salirse de la vía, lo que hace que viajar en él resulte muy suave y excepcionalmente seguro. Gracias. Nos vemos en la siguiente videocápsula.